re cómodo. Wi-Fi. Ah, tenés razón. Pará, porque tiene la Ahí estamos saliendo, chicos. Con, Sí, con público y todo. Tengo la cámara para el otro lado para que, ¿no? Para que vean la librería. Les voy a mostrar un poquito. Ahí. Bajar el volumen. Ahí está. Estamos mostrando la librería, que está bellísima. Voy a dar vuelta a la cámara, no quiero hacer lío. Ahí. Ahí está. Bueno, tenemos los reflectores atrás, a ver. Ahí. Mucha luz. ¿Cómo están? Buenas noches, buenas tardes, buenas noches. Ahí se ven más libros. Estamos acá en la librería, en Antología Libros, en Colón, Entre Ríos. Un lugar precioso, lleno de libros hermosos, de gente hermosa. Un lugar para encontrarse a leer, a compartir y a seguir aprendiendo como siempre. Tenemos público y tenemos gente, pero nadie no quieren hablar, no quieren salir en cámara, así que hago como que estoy sola, voy a hacer como que estoy sola. Estoy acá para seguir compartiéndoles el camino del libro Matriz, Fuerza Matriz, no sabía el nombre del libro, Fuerza Matriz, el cuerpo como llave. Estuvimos hablando un poquito de la introducción, que era la primera semana, sobre los 7 chakras y sobre la propuesta que tiene el libro, que es un recorrido a través de los 7 chakras para hacer un viaje, para el despertar de la conciencia. Hablamos del primer centro también, que es el chakra raíz y cómo recuperar nuestro lugar en el mundo. Y ahora el siguiente es el segundo chakra, el chakra sacro, que está a la altura de nuestra pelvis, resumiéndolo, ¿no? Para que lo puedan localizar. Y la ilustración de este chakra, a ver si ahí se puede ver, tiene, bueno, animales de poder, tiene el elemento, cada centro tiene un elemento que lo caracteriza. En este caso es el agua. Las manos están formando un mudra, que es Yoni Mudra. Después está el símbolo del chakra arriba y hay geometría sagrada también en representación a este centro, ¿sí? Todos estos elementos, bueno, fueron pensados específicamente para este diseño. La ilustradora hizo un gran proceso también para poder llegar a esto. Y la verdad que estamos muy felices. Son arcanos de cada uno de los chakras que los traemos para observarlos y meditar, y toda esta simbología tiene la sustancia atrás, ¿no? que está sosteniendo y que está transmitiendo esos mensajes por ahí que no se ven desde lo sutil. Así que bueno, pueden preguntar si tienen preguntas, si quieren saber algo. Me gusta mucho la interacción y estoy acostumbrada a interactuar en las clases y en los talleres y demás, así que me cuesta el monólogo, le decía a todos acá. Pero bueno, ahí vamos, hay que hacerlo y lo hacemos, ¿no? El libro tiene un poco de autobiografía. Yo fui contando cómo fue mi llegada al yoga y cómo fue mi recorrido, y desde ahí siempre comparto este camino de conciencia que es el yoga. Y para el libro también hay testimonios de mujeres que realizaron el viaje y que realizaron algunas experiencias conmigo, y me parece siempre lo más interesante es el testimonio. A mí me gustan mucho las biografías de las personas en general, me parece que toda historia merece ser contada, ¿no? Y hay mucha riqueza en la biografía de cualquier persona, porque es una hazaña, ¿no? La vida de cualquiera es una hazaña y cada uno tiene que atravesar sus obstáculos y tener sus aprendizajes. Entonces me parece siempre muy enriquecedoras las biografías en general. Y en este caso hay pequeños fragmentos
son muchos los testimonios, son muy ricos y bueno, para edición sacamos unos pequeños fragmentos que pusimos acá en el libro y me gusta abrir siempre con eso, ¿no? Que le da un poco de calidez y le trae humanidad también a toda la teoría de lo que puede ser la explicación quizás teórica o que se nos hace un poco más lejana de un chakra, de un centro de energía, algo que nos puede resultar más lejano para nuestro conocimiento, ¿sí? Así que acá les voy a leer unas palabras que son de Natalia, que esto es después de hacer el recorrido. Hay otros testimonios de cómo se sentían antes de hacerlo, que también es muy interesante, pero no podemos leer todo, así que les voy a leer este pedacito, este fragmento corto, y dice: honro mi recorrido, que a veces no fue fácil. Aún hay días en los que me cuesta más. Mis pasos por momentos son lentos, pero decididos. Si bien soy consciente de que no he incorporado todo, creo que es así como tiene que ser, al menos para mí. Me impactó reconocer el poco amor que me tenía, estar siempre disponible para los demás, para todos menos para mí. Antes creía que no era capaz de hacer, ahora sé que si me lo propongo, puedo. Me reconozco como una mujer poderosa y me amo tal cual soy. Esas son las palabras de Natalia, así que gracias Nati por el testimonio. Es muy común esto de tomar conciencia de que no somos los primeros en la lista de prioridades. La verdad que es una de las cosas que aparecen casi siempre en el inicio de las tomas de conciencia, esto de que estamos disponibles para muchos otros y no estamos disponibles para nosotros, para cuidarnos nosotros, y es lo esencial, ¿no? Si no tenemos, yo tenía un maestro, un mentor que decía que si tenemos los bolsillos vacíos no tenemos para dar, en el sentido de que siempre hay que cuidarse uno, nutrirse uno para poder nutrir a los demás y acompañar a los demás. Ahí estoy viendo que se va sumando alguna gente conocida. ¿Cómo están? Una alegría que estén ahí. Y abordando el segundo centro, el centro que está a la altura está en la pelvis, a la altura de nuestro hueso sacro, se llama sacro justamente. Este centro es un centro sagrado porque es el centro de la creación, ¿no? Y yo le puse de nombre a este capítulo, a esta semana, recuperar la fuerza creadora. Porque cuando hablamos de creación, no solo hablamos de poder gestar en el útero femenino, sino que hablamos de la energía creativa, de la energía creadora que todos poseemos en este segundo centro. Entonces, la semana se llama Recuperar la fuerza creadora. Y para poder tener una idea de lo que habla el segundo chakra, mi experiencia con los chakras, algún día la voy a contar, pero es como entiendo que los voy comprendiendo y los voy decodificando a medida que pasa el tiempo de una manera diferente, ¿no? Hay tanta información en cada uno de estos centros, hay tanta riqueza que yo creo que a medida que uno va también evolucionando, va creciendo, va madurando, puede incorporar y puede comprender diferente esta misma teoría, ¿no? Le va encontrando cada vez más riqueza y más profundidad. Obviamente que lo que está en el libro es para que todos podamos entender, para que podamos comprender y para que empecemos a utilizar esto que todos tenemos, ¿no? Es un poder y es un recurso, es una cualidad que todos tenemos a disposición. Lo que pasa es que no hemos sido educados para poder utilizarla y para poder comprenderla. Entonces le quería leer acá un fragmento cortito sobre este segundo chakra, que es el chakra sacro. Svadhisthana es el nombre en sánscrito, y dice que se localiza en el área de la pelvis, a la altura del hueso púbico, y está simbolizado por un loto de 6 pétalos de color naranja. La visión del segundo chakra está asociada con el deseo,
las polaridades con el movimiento, el cambio y la creatividad. El equilibrio del segundo chakra está relacionado con lo que deseo del mundo exterior y la forma en que me relaciono con los demás. Además de la energía creadora y creativa, está relacionada también con esto de lo vincular, ¿no? Cómo me vinculo con el afuera, con los demás, y cómo me vinculo para conseguir esto que yo deseo, ¿sí? Desde este centro están todas esas acciones o esas actividades reguladas. Es el lugar de la creación sagrada y de los vínculos. Nos invita a respetarnos mutuamente. En este centro comprendemos el carácter dual del universo. Las polaridades son las que atraen y crean el movimiento a través del cual vamos asimilando y creciendo. El deseo es germen de todo movimiento, la expresión de nuestras necesidades físicas y motivaciones espirituales. La sexualidad es un ritual sagrado de unión de opuestos, un movimiento expansivo de la fuerza vital, un ritmo que late en toda la existencia. Entonces, por eso, dentro de este chakra abordamos los opuestos que buscamos que estén en equilibrio, pero no podemos negar que todo en la naturaleza está creado a través de los opuestos. Entonces los opuestos son constitutivos en nosotros. Desde ese lugar, acá en este capítulo también abordamos todas nuestras cualidades, las que nos gustan, las que no nos gustan, y buscamos el opuesto, porque el opuesto siempre está en nosotros, ¿sí? Como un germen o como una semilla, y el que creemos que quizás no es tan bueno, simplemente debe estar mal utilizado, ¿sí? Si creemos que tenemos una cualidad que no es buena, porque nos dijeron que no estaba bueno eso, o que nos etiquetamos de determinada manera, si empezamos a trabajar sobre eso, posiblemente descubramos que es una cualidad que está mal enfocada o mal utilizada, pero no es mala, no existe una cualidad mala, ¿no? En la naturaleza no juzga entre bueno o malo, las cosas están, podemos hacer un buen uso de eso o un uso equivocado por desconocimiento. Entonces, al abordar los opuestos se abre todo un universo de posibilidades y de buscar el equilibrio entre estos dos, ¿sí? Es una forma de autoconocerse, saber nuestras tendencias y buscar esos opuestos que quizás los tenemos más lejos, simplemente para darle un poco más de volumen. Después otra cosa que hablamos en este centro, en este capítulo, es la culpa. La culpa, hola, ahí saludan, ¿cómo están? La culpa y el vínculo con el placer, ¿sí? El sentimiento de culpa es una de las cosas que más bloquea la energía de este centro, y es un sentimiento que está muy presente en todos y en muchos momentos aparece la culpa. A veces no somos conscientes, pero cuando empezamos a indagar en la autoobservación, si vamos un poquito más allá de la superficie, debajo de muchas decisiones o de muchas actitudes que tomamos, detrás está la culpa. Y es como la otra cara de la moneda del placer. Entonces, cuando querían abordar lo del vínculo con el placer, que para mí es muy hermoso y da para trabajarlo mucho, creo que es necesario, soy una militante de que necesitamos recuperar el placer, necesitamos recuperar el disfrute en el cotidiano. Somos una cultura que ha vivido a lo largo de muchos años a través del esfuerzo, entonces eso en algún momento fue necesario, pero ya no lo es, y necesitamos transformar esa creencia, ¿no? Ese patrón de comportamiento. Poder incluir el placer de a poquito o el disfrute en el cotidiano, ¿sí? El placer queda en muchos casos relegado para 15 días en un año, y es raro, ¿no? La vida es muy corta para que solamente podamos disfrutar 15 días en un año y que todo lo demás sea un esfuerzo abismal.
Entonces, más allá de las circunstancias que estemos atravesando, creo que la búsqueda no es algo que se da simplemente que aparece, sino que es la búsqueda del disfrute en todo lo que vamos haciendo, ¿sí? Y poco a poco poder descartar aquello que verdaderamente no nos hace felices, que no podemos disfrutar y sino que solamente lo seguimos perpetuando porque dejarlo de hacer nos da culpa. Sería como algo así, ¿no? Demasiado, quizás son demasiadas palabras, pueden escribir y preguntar, acá también pueden preguntar lo que les vaya surgiendo, pero un poco es eso, ¿no? Volver a traer el placer al cotidiano y llamarnos, ponernos conscientemente como los ejercicios de atención plena, que estamos en el momento presente, pero no solo estar en el momento presente, sino que buscar el disfrute en cada momento, ¿sí? Muchas veces tenemos que lavar los platos, a mí no me divierte lavar los platos y lo hago todos los días muchas veces. Y entonces en esos momentos que tenemos que hacer cosas que quizás no nos gustan tanto, hacerlo consciente, respirar, tomarlo como parte también de la vida y brindarnos las cosas que nos hagan disfrutar más de ese momento, que puede ser poner música, no hacerlo en automático, estar ahí presente, comprar un detergente que nos guste, lo que a cada uno se le ocurra, ¿no? Que de las tareas cotidianas que tiene que hacer que no les gustan, en eso pequeño empezamos a transformar, por más que parezca una tontería, eso es lo que va sembrando la semillita para que podamos después, en cosas también más grandes, ir buscando el disfrute y el placer. Yo sigo siendo una persona muy autoexigente, pero imagínense hace 10 años atrás, estar hablando así frente a cámara era imposible, pero también por esa autoexigencia y esa búsqueda ¿no? Como del trabajo, algo que era productivo, o el trabajo estaba siempre relacionado a algo que tenía la característica de esfuerzo. Entonces fue todo un trabajo para mí entender que se puede trabajar desde el disfrute, que sí hay una parte que uno quiere trascender sus propias limitaciones, tiene que poner un poco de sí, ¿no? Y va a generar algo de esfuerzo, pero es otro tipo de esfuerzo y se vive de otra manera, ¿no? Cuando es consciente y es elegido de manera consciente y yo quiero, por ejemplo, no sé, publicar un libro, sé que tengo que hacer un recorrido que me va a generar cierta atención o cierto esfuerzo, pero es elegido y en sí debajo de eso está el deseo y el anhelo de uno y es placentero, ¿sí? Entonces se trata de eso, de poder comprender que el esfuerzo por el esfuerzo mismo no sirve, que no es necesario padecer algo para después justificarnos el placer, ¿no? Como si tuviésemos siempre que justificar aquello placentero que estamos haciendo. O como cuando te dicen, qué lindo saco que tenés, ay, me salió re barato, pero es típica. Es tipo, bueno, muy bien, lo compré de oferta. Es re viejo. Y acabo de decir, porque me acordé, porque acá me dicen que acabo de decir eso mismo, que es viejo, cuando entré. Es como si todo el tiempo tuviésemos, hay algo inconsciente, no lo hacemos conscientemente, pero en ese inconsciente colectivo e individual es como si tuviésemos que todo el tiempo estar justificando las cosas que tenemos, el disfrute que vamos a hacer, o si nos vamos de vacaciones, no, pero bueno, me invitó fulanito, tengo el hospedaje gratis, o tenía un pasaje antes de la pandemia, pero siempre dando explicación de ese, como si le debiésemos una explicación a alguien de por qué estamos disfrutando, ¿no? Como si tuviésemos que pagar eso para poder disfrutar. Y creo también, sin hacer juicio, porque no es por hacer juicios, pero creo que nuestra sociedad judeocristiana, que tiene lo del castigo y la culpa, tiene mucho que ver en esto de la mala interpretación de la palabra, ¿no?
y, y tenemos la culpa muy arraigada en nosotros y eso impide justamente el placer. Cuando hablamos de placer siempre está como esa connotación negativa que es, no sé, es algo libertino o es placer y es desorden y sin embargo cuando trabajamos desde la conciencia, cuando buscamos ese disfrute a través del anhelo, del alma, nunca va a haber, nunca vamos a los extremos, ese placer no nos va a llevar al desborde, ¿sí? Nunca hay extremos cuando lo hacemos desde un lugar consciente. Eso también es una forma de poder identificar si estamos haciendo algo de manera consciente y acorde a nuestro alma o no, porque también con la excusa de seguir el deseo, el disfrute y el placer, podemos terminar en cualquier lugar. No se trata de eso, ¿sí? Se trata de que no hay excesos cuando trabajamos desde la conciencia y justamente cuando este centro, el segundo centro, está en equilibrio. Así que, bueno, no sé ni cuánto tiempo vamos, pero si quieren preguntar algo pueden preguntar. En esta semana lo abordamos teóricamente, abordamos todos estos temas teóricamente y lo más interesante para mí, como el yoga invita a la práctica, ¿no? Todo se aprende a través de la práctica y no solo de manera intelectual. El intelecto sirve, lo ponemos en funcionamiento y al servicio de, pero es necesario sí o sí la práctica y sobre todo la práctica en el cotidiano. Para mí se trata de esto, de llevar el yoga al cotidiano y que no sea solo esa hora sobre el mat o en la sala de yoga. Entonces están todas las propuestas de prácticas para la semana, hay propuestas con los elementos de cada chakra. En este caso está en la propuesta para transformar las creencias limitantes o empezar a observar cuando nos decimos el tengo que versus el quiero, cuántas cosas hacemos porque tengo que hacerlas y porque quiero, y empezar a usar el quiero, a ver cuándo nos resuena que está bien y cuando decimos quiero y la verdad es que sabemos por adentro de que nos hace una interferencia y no queremos. Entonces es una forma de ir tomando conciencia también. Bueno, hay otra práctica sobre los vínculos y todas las semanas tienen una frase semilla que ahora se las voy a decir, pero les quería leer último este pedacito, a ver si era esto, sí. Un pedacito muy cortito de un testimonio y dice así: empecé a observar situaciones. Si iba a la verdulería con ganas de comer mango e iba decidida a comprarlo, ¿por qué volvía con manzanas? ¿Qué sucedía en el medio? Empecé a preguntarme por qué me prohibía aquello que deseaba y por qué traía bolsas pesadas al hacer las compras o cargaba una mochila llena de cosas durante todo el día en la ciudad. ¿Por qué llegaba a casa a ordenar, a barrer, limpiar antes de tomar un baño y descansar? Podría enumerar 1000 escenas cotidianas. Me tomó tiempo descubrir en mí esa creencia limitante, que para merecer algo había que padecer. Poco a poco comencé a darle lugar al deseo, al disfrute y ya no a lo que debía o tenía que hacer. Eso de observar en el cotidiano me parece lo más enriquecedor porque es ahí en lo pequeñito donde vamos descubriendo cómo se filtran estas creencias limitantes. En las grandes cosas es más fácil, pero nuestra vida está hecha de estas pequeñas cosas, ¿no? De salir a hacer las compras, de ir a la librería, de esto es nuestra vida, es este presente. Y observarlo así y empezar a jugar en esta observación, en esta autoobservación, es la forma de ir descubriendo cuáles son nuestros patrones y nuestras creencias limitantes. Así que la invitación siempre es a eso, ¿no? Sin juzgarse, pero sí una autoobservación consciente para que cada uno pueda ir transformando lo que desee transformar, porque tampoco somos todos iguales, ¿no? Esto es simplemente un ejemplo. Y les quería dejar la frase semilla de la semana,
que dice: le doy lugar al placer, mi rutina es disfrute. ¿Sí? Siempre los sankalpas, las intenciones o las frases semillas se elaboran en presente y en positivo, son como una afirmación. La frase semilla es esa semilla que ya tenemos y le brindamos como ese medio ambiente o ese microclima para que pueda empezar a germinar, ¿no? Es como un llamado a eso que ya tenemos y que ya somos. Partimos siempre de la base de que todas las cualidades las tenemos, todo el conocimiento lo tenemos, está dentro de cada uno, y estas simplemente son llaves para que eso pueda emerger de ahí. No es que el conocimiento está en otro lado o lo tiene solamente un maestro. Lo que podemos tener es un guía o buscar herramientas, buscar prácticas que nos ayuden, pero siempre está todo adentro de nosotros. Entonces la sabiduría está ahí. Y para despertar esta semilla nos decimos: le doy lugar al placer, mi rutina es disfrute. Así que bueno, creo que es eso. Ya hablé demasiado y no me preguntan nada. El público no quiere preguntar. Así que les mando un beso. Bueno, hay gente que se está uniendo ahora. Les dejo un beso. Espero que hola Sabri, que lo puedan ver ahora o en otro momento. Y ahora les voy a mostrar un poquito más la librería. Así que después, la semana que viene, estaremos acá nuevamente hablando sobre el tercer centro que nos toca, que está a la altura de nuestro plexo, de nuestro ombligo, con muchísima más información y cosas lindas para aprender. Les mando un beso a todos y gracias por estar ahí del otro lado. Y también pregunten, la próxima manden preguntas. Gracias, beso Flor, un beso, que sigan bien.